Mi nombre es Finn Arlo y solía creer en las segundas oportunidades. Eso fue antes de descubrir que mi esposa Rena había estado agotando las mías a mis espaldas. El mensaje de texto llegó a las 3:47 de la tarde un martes que comenzó como cualquier otro. Estaba en mi taller calibrando sensores de presión para un nuevo proyecto de aviación cuando mi teléfono zumbó contra el banco de trabajo de metal. El sonido resonó por el garaje como una campana de advertencia que debería haber escuchado hace años. Kala viene esta noche. Vas a trabajar hasta tarde otra vez, ¿verdad? No me esperes. R. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto completo. Mi cerebro de ingeniero calculaba automáticamente las probabilidades. Kala Torin, la mejor amiga de Rena desde la universidad, había estado viniendo todos los martes durante los últimos 3 meses. Siempre las noches en las que supuestamente yo trabajaba hasta tarde. Siempre con el mismo tono despectivo de mi esposa. Lo curioso de ser ingeniero aeronáutico es que desarrollas un sano respeto por los patrones. Cuando un componente falla repetidamente bajo las mismas condiciones, no culpas a la mala suerte. Investigas. Dejé mis herramientas y caminé hacia la pequeña ventana que daba a nuestro camino de entrada. Nuestra casa estaba en uno de esos suburbios de Minneapolis perfectos para la fotografía, donde cada césped tenía el tono exacto de verde y cada matrimonio se suponía que tenía el tono exacto de felicidad. Desde fuera, Rena y yo probablemente parecíamos tenerlo todo resuelto. 30 y tantos, ingresos decentes, casa bonita, sin hijos todavía, pero con mucho tiempo para eso. Desde dentro, las cosas se habían estado agrietando durante meses. Mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez era Mason Redden, el marido de Kala. Hola, hombre, Kala dijo que va a cenar con su hermana esta noche. ¿Quieres tomar una cerveza? Hace demasiado tiempo. Sentí algo frío y agudo asentarse en mi estómago. No pánico exactamente. Más bien como el momento en que estás volando y de repente te das cuenta de que tus instrumentos no coinciden con la realidad. En lugar de responder a cualquiera de los textos, llamé a mi abogado. Elías Corbin había estado manejando el trabajo legal de mi pequeña empresa de consultoría durante 3 años. Era el tipo de persona que podía oler problemas a 3 condados de distancia y nunca parecía sorprendido por lo bajo que la gente podía caer. Fin. Su voz áspera contestó al segundo timbrazo. ¿Cuál es la emergencia? Hipotéticamente dije, si alguien quisiera documentar pruebas de adulterio en Minnesota, ¿cuál sería la forma legal de hacerlo? El silencio se extendió entre nosotros durante unos 10 segundos. Luego Elías se rió, un sonido como grava en una hormigonera. Hipotéticamente, Minnesota es un estado de divorcio sin culpa. Así que el adulterio no afecta la división de bienes, pero sí afecta todo lo demás. ¿Desde cuándo sospechas? Hace unos 30 segundos. Eso es la intuición más rápida que he escuchado o has estado ignorando banderas rojas durante meses. Pensé en el repentino interés de Rena en las clases de yoga que nunca parecían hacerla más flexible. Su nueva costumbre de ducharse inmediatamente al llegar a casa de las cenas de trabajo. La forma en que había empezado a poner el teléfono boca abajo en todas las superficies. Quizás lo segundo, admití. Encuéntrame en el bar de Murphy en 1 hora. Trae a Mason si puedes conseguirlo sin explicarle por qué. Y fin, no hagas nada estúpido antes de eso. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi teléfono. 42 años, canas en las sienes, líneas de expresión que no habían tenido mucho uso últimamente. Había pasado 15 años construyendo un negocio, un matrimonio, una vida que aparentemente existía solo en mi imaginación. Lo inteligente hubiera sido esperar a que Elías planeara esto correctamente. Pero la inteligencia y la sabiduría son 2 cosas diferentes, y a mí se me acabó la segunda. Le respondí a Mason, cambio de planes, encuéntrame en mi casa. Confía en mí. Luego le envié un mensaje a Elías, en realidad, que sea en mi casa. 1247 Oakwood Drive. Esto no puede esperar. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, denle me gusta, comenten y pulsen ese botón de hype para impulsar este canal para que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Caminé por mi casa como si la viera por primera vez.
La sala de estar que Rena había redecorado la primavera pasada, insistiendo en que necesitábamos muebles más sofisticados. La cocina donde había empezado a preparar comidas elaboradas los martes por la noche. Siempre con suficientes sobras para que ella afirmara estar demasiado llena para cenar al día siguiente. El dormitorio donde había estado demasiado cansada para cualquier tipo de intimidad durante los últimos 4 meses. Cada detalle se sentía como una prueba ahora. Piezas de un rompecabezas que yo había sido demasiado confiado para armar. Sonó mi teléfono. La foto de Rena llenó la pantalla. Su brillante sonrisa burlándose de mí desde nuestras vacaciones en Colorado el año pasado. Cuando yo pensaba que éramos felices. Hola, cariño. Su voz era dulce como la miel. La forma en que se ponía cuando quería algo. Solo para confirmar que llegarás tarde esta noche. Kala trae vino y vamos a tener una noche de chicas. En realidad dije, terminé temprano. Estaré en casa toda la noche. La pausa fue tan larga que pensé que la llamada se había cortado. Oh. Bueno, quizás deberíamos reprogramar entonces. Ya sabes cómo se pone Kala cuando hay demasiado testosterona alrededor. No reprogrames por mi culpa. Me quedaré en el taller. Ustedes diviértanse. Otra pausa. De acuerdo. Nos vemos luego. La línea quedó en silencio y me encontré sosteniendo un teléfono que de repente se sentía como evidencia de todo lo que había perdido sin darme cuenta. Elías llegó primero, bajando de su viejo Honda Civic como un hombre que se preparaba para la batalla. Era alto y delgado, con el tipo de rostro que había visto suficiente drama judicial como para permanecer permanentemente escéptico de la naturaleza humana. Tienes un aspecto terrible, dijo a modo de saludo. Gracias. Eso es exactamente lo que mi ego necesitaba escuchar. Tu ego no es mi cliente. Tu futuro sí. ¿Cuál es la situación? Le expliqué lo de los mensajes de texto, el patrón, el momento conveniente. Elías escuchó sin interrupción, ocasionalmente asintiendo como si estuviera marcando elementos en una lista mental. Podría ser inocente, dijo cuando terminé. Podría ser. Pero tú no lo crees. Creo que he sido un idiota durante meses y estoy a punto de descubrir exactamente cuánto de idiota. La camioneta de Mason se detuvo en la entrada antes de que Elías pudiera responder. Mason Redden era todo lo que yo no era. Hombros anchos, manos callosas. El tipo de hombre que arreglaba problemas con herramientas en lugar de cálculos. Trabajaba en la construcción, entrenaba ligas menores los fines de semana y confiaba en la gente hasta que le daban una razón para no hacerlo. Hoy, estaba a punto de obtener esa razón. ¿Qué está pasando? Preguntó, mirándonos a Elías y a mí. Sonaste raro por teléfono. Mason dije, ¿dónde dijo Kala que iba esta noche? A cenar con su hermana. ¿Por qué? Le mostré el mensaje de texto de Rena. Mason lo leyó 2 veces. Su expresión cambió de confusión a algo más duro. Tiene que haber una explicación, dijo, pero su voz carecía de convicción. La hay, dijo Elías en voz baja. La pregunta es si ustedes dos quieren escucharla. Nos quedamos allí, en mi entrada. 3 hombres que estaban a punto de entrar en una situación que lo cambiaría todo. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la calle suburbana, y en algún lugar a lo lejos, una cortadora de césped zumbaba su melodía ajena. Están ahí dentro ahora mismo, dije, señalando mi casa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mason. Su rostro se había puesto pálido bajo su bronceado de obrero de la construcción. No, admití. Pero estoy seguro de lo que pasará si nos marchamos. Elías miró su reloj. Son las 5:15. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. La ley de Minnesota permite a los propietarios entrar en sus propias casas en cualquier momento. Mason, como marido de Kala, tienes una causa razonable para comprobar su bienestar si crees que te ha mentido sobre su paradero. Esto parece una trampa, murmuró Mason. Lo es, dije. Pero no para nosotros. Subimos los escalones delanteros juntos. Mi llave se sentía más pesada de lo que debería en mi mano. A través de la ventana, pude ver movimiento en la sala de estar.
Sombras que sugerían una intimidad de la que ya no formaba parte. Deslicé la llave en la cerradura y la giré lentamente. El clic resonó más fuerte de lo que debería en el tranquilo aire de la tarde. Espero que no seas alérgico al látex, le susurré a Mason mientras entrábamos. O a la honestidad. El sonido de las voces cesó inmediatamente. Sustituido por el tipo de silencio que grita culpa más fuerte que cualquier confesión. La escena en mi sala de estar era exactamente lo que había esperado y, de alguna manera, aún así logró golpearme como un tren de carga que transportaba un montón de sueños rotos. Rena y Kala estaban en mi sofá. El caro sofá de cuero que Rena había insistido en que necesitábamos para elevar nuestro espacio. No estaban exactamente en una posición comprometedora cuando entramos, pero estaban lo suficientemente cerca como para que incluso Mason, que podría pasar por alto un huracán si fuera silencioso, entendiera inmediatamente lo que estaba viendo. Ambas mujeres estaban en varios estados de desnudez. No completamente, pero lo suficiente como para que no hubiera una explicación inocente que involucrara vino derramado o mal funcionamiento del vestuario. La blusa de Rena estaba desabrochada. El cabello de Kala estaba revuelto de una manera que sugería que otras manos que no eran las suyas lo habían estado acariciando. La expresión en sus rostros no tenía precio. Pánico puro. Como ciervos atrapados no solo en los faros, sino en los faros de un camión que transportaba sus peores pesadillas. Bueno, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Esto explica por qué los martes por la noche estaban prohibidos. Rena se apresuró a abotonarse la camisa. Sus dedos torpes con la sencilla tarea. Finn, ¿qué haces en casa? Dijiste que trabajarías hasta tarde. En realidad dije, terminé temprano. Quizás deberías practicar tus habilidades de escucha. Aunque supongo que has estado trabajando en otras habilidades en su lugar. Kala se había quedado completamente en silencio. Mirando a Mason como si intentara que él dejara de existir. Mason, por su parte, parecía que alguien le acababa de explicar que la gravedad era opcional y todavía estaba tratando de procesar las implicaciones. Esto no es lo que parece, logró decir Kala finalmente. Elías, que había estado observando en silencio desde la puerta, dio un paso adelante. En mi experiencia, esa frase suele ir seguida de una explicación de lo que realmente es. Tengo curiosidad por escuchar esta. ¿Quién es este? Exigió Rena, finalmente abotonándose la camisa pero logrando que pareciera más desaliñada que antes. Elías Corbin, abogado. Estoy aquí para asegurarme de que todos entiendan su posición legal en esta situación. La temperatura en la habitación pareció bajar unos 20 grados. El rostro de Rena, que había estado ruborizado por el pánico, palideció. Posición legal, repitió. Bueno, dije, resopla acomodándome en el sillón frente a ellas como si estuviera organizando una cena particularmente incómoda. El adulterio podría no afectar la división de bienes en Minnesota, pero seguro que da para una conversación interesante. Especialmente cuando implica a mejores amigas traicionando a sus cónyuges juntas. Mason finalmente encontró su voz. Calla, ¿cuánto tiempo lleva esto? Calla miró a Rena como si esperara un rescate que no llegaría. Mason, puedo explicarlo. ¿Cuánto tiempo? La única palabra salió como un disparo. Mason podría haber tardado en darse cuenta, pero una vez que entendía algo, lo entendía completamente. 6 meses, susurró Calla. 6 meses. Mason lo repitió como si intentara traducirlo a un lenguaje que tuviera sentido. 6 meses de cenas de los martes con tu hermana. Simplemente sucedió, dijo Rena, interviniendo como si intentara salvar un barco que se hundía con una taza de té. Nunca quisimos que se convirtiera en algo serio. ¿Oh, no es serio?, pregunté. Eso es un alivio. Aquí estaba yo pensando que la aventura de mi esposa podría significar algo. Elías se aclaró la garganta. Quizás deberíamos discutir esto más formalmente. Señor Arlo, señora Redden, quizás quieran considerar sus próximas palabras con cuidado. Nos está amenazando. La voz de Rena había cambiado de pánico a enojo, que solía ser su emoción preferida cuando se sentía acorralada. Les estoy aconsejando. Hay una diferencia, aunque entiendo que la distinción podría perderse en las circunstancias actuales.
Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz que había empezado a grabar antes de entrar. Para que conste, me gustaría señalar que en esta fecha, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, descubrí a mi esposa, Rena Arlo, y a Kaya Redden en mi casa involucradas en lo que parece ser una aventura extramatrimonial. No puedes grabarnos sin permiso, espetó Rena. En realidad, dijo Elías, Minnesota es un estado de consentimiento de una sola parte para la grabación. Dado que Finn es parte de esta conversación y estamos en su casa, esta grabación es perfectamente legal. La mirada que me dio Rena podría haber derretido acero. ¿Lo planeaste? Planeé volver a casa con mi esposa. Lo que encontré fue algo completamente diferente. Mason había estado de pie, inmóvil, desde la confesión de Kaya, pero ahora se movió hacia la ventana, mirando hacia la calle como si intentara recordar cómo era la normalidad. 6 meses, dijo de nuevo. Todas esas noches de martes en las que decías que necesitabas tiempo de chicas, en las que decías que yo trabajaba demasiado y que necesitabas espacio. Mason, por favor. ¿La amas? La pregunta salió plana, directa, como si preguntara por el tiempo. Kaya y Rena se miraron, y en esa mirada, vi algo que me oprimió el pecho. No era solo lujuria o rebelión o lo que sea que hubiera estado esperando que fuera. Había emoción real allí, conexión real. Sí, susurró Kaya. Mason asintió lentamente. ¿Y tú?, le preguntó a Rena. Esto es ridículo, dijo Rena en lugar de responder. Todos somos adultos aquí. Estas cosas pasan. Podemos solucionarlo. ¿Solucionar qué? Me levanté, sintiendo algo caliente y agudo subirme al pecho. ¿Solucionar qué, exactamente? ¿La mentira? ¿El secretismo? La completa destrucción de 2 matrimonios. No seas dramático, Finn. No es como si lo hubiéramos planeado. No, solo lo planeaste todo a su alrededor. Las noches de los martes, las cenas de trabajo convenientes, la repentina necesidad de privacidad. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías mantener esto? Rena enderezó los hombros, y reconocí la mirada. Era su cara de sala de juntas, la que usaba cuando estaba a punto de intentar controlar una situación por pura fuerza de voluntad. Mira, obviamente esto no es ideal, pero todos somos personas razonables. Podemos encontrar una manera de manejar esto que no destruya todo lo que hemos construido. Todo lo que hemos construido. Mason se volvió de la ventana y me sorprendió la firmeza de su voz. ¿Qué hemos construido exactamente, Kaya? Porque aparentemente yo he estado construyendo algo completamente diferente a ti. Eso no es justo, dijo Kaya, finalmente levantándose e intentando alisarse el cabello. Sabes que las cosas no han ido bien entre nosotros durante meses. ¿Así que decidiste arreglar eso teniendo una aventura con la esposa de mi mejor amigo? No es tan simple. Es exactamente así de simple, la interrumpí. Hiciste una elección. Múltiples elecciones, de hecho. Cada martes durante 6 meses. Elías dio un paso adelante de nuevo. Creo que este podría ser un buen momento para discutir asuntos prácticos. ¿Y señor Arlo, tiene algún otro lugar donde pueda quedarse esta noche? Esta también es mi casa, dijo Rena. En realidad, respondió Elías, es la casa del señor Arlo. Su nombre está en la escritura, el suyo no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el rostro de Rena pasar por las emociones como una máquina tragaperras. Shock, ira, cálculo y, finalmente, algo que parecía casi miedo. No puedes simplemente echarme, dijo. No te estoy echando, dije. Estoy sugiriendo que, dadas las circunstancias, podría ser más cómodo para todos si te quedaras en otro lugar mientras averiguamos qué viene después. Lo que viene después es que hablamos de esto como adultos, dijo Rena, pero su voz había perdido su tono dominante. Lo que viene después, dijo Elías, es que usted y la señora Redden decidan si quieren manejar esto en silencio o públicamente, porque ahora mismo esas son sus 2 opciones. Kaya, que había estado en silencio durante este intercambio, de repente habló. ¿A qué te refieres con públicamente? Bueno, dije, Rena trabaja en relaciones públicas para una empresa de dispositivos médicos. Suelen desaprobar a los empleados cuyas vidas personales se convierten en escándalos públicos.
y calla, trabajas en la escuela primaria. ¿Verdad? Me imagino que la PTA tendría algunas opiniones interesantes sobre esta situación. Ambas mujeres se quedaron muy quietas. No lo harías, dijo Rena. ¿No qué? ¿Decir la verdad? Compartir hechos sobre mi propia vida. Fin, dijo Mason en voz baja, ¿qué estás pensando? Miré a mi amigo, al marido de mi futura ex-amiga, supongo, y vi algo que reconocí. La misma expresión que yo había estado usando durante meses sin darme cuenta. La mirada de un hombre que había sido engañado y que apenas empezaba a comprender la magnitud de la situación. Estoy pensando, dije, que las acciones tienen consecuencias. Y estoy pensando que tal vez sea hora de que algunas consecuencias alcancen a algunas acciones. El teléfono de Rena vibró, y ella lo miró automáticamente. Su cara se puso aún más pálida, si eso era posible. ¿Problema?, pregunté. Es mi jefe. Quiere verme a primera hora de mañana. Elías y yo intercambiamos miradas. Ninguno de nosotros dijo nada, pero Rena captó la mirada. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Hice una llamada telefónica, dije, hipotéticamente hablando. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de Kaya llorando y el zumbido distante de la vida suburbana que continuaba afuera, ajena al pequeño apocalipsis que sucedía en mi sala de estar. Esto es solo el principio, dije, mirándolas a ambas. ¿Querían jugar con la vida de las personas? Felicidades, el juego ha comenzado. A la mañana siguiente, me desperté solo en mi casa por primera vez en 8 años. Rena se había ido alrededor de la medianoche, llevando una maleta y murmurando sobre abogados y venganza y cómo me arrepentiría de esto. Se había ido a quedar con su hermana, Jennifer, que vivía al otro lado de la ciudad y siempre había pensado que Rena podría encontrar algo mejor que yo, de todos modos. Hice café en la cocina que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que ya no estaba seguro de querer. La luz de la mañana que entraba por las ventanas parecía diferente de alguna manera, como si estuviera iluminando un escenario en lugar de un hogar. Mi teléfono había estado zumbando desde las 6 de la mañana mensajes de texto, llamadas perdidas, buzones de voz de números que no reconocía. La noticia viaja rápido en los suburbios, especialmente cuando se trata de un escándalo. La primera llamada que devolví fue a Tommy Breslin, un viejo amigo que había iniciado un negocio de investigación privada después de retirarse de la policía. Tommy era el tipo de persona que conocía los asuntos de todos en 3 condados y nunca parecía sorprendido por nada. Escuché que tuviste una noche interesante, dijo a modo de saludo. Las noticias viajan rápido. Mason me llamó alrededor de la medianoche. Sonaba como si lo hubiera atropellado un camión. ¿Qué necesitas? Información sobre cuánto tiempo lleva realmente esto, quién más lo sabe y qué más no sé qué debería saber. Eso es un gran pedido. ¿Estás seguro de que quieres todas las respuestas? Pensé en eso por un momento, mirando hacia el patio trasero donde Rena y yo habíamos hablado de poner un jardín, donde habíamos planeado dejar jugar a nuestros futuros hijos. Sí, dije. Estoy seguro. Dame 48 horas. Y fin, prepárate. Por lo general, es peor de lo que piensas. La segunda llamada fue a mi oficina, avisándoles que me tomaría un tiempo personal. La tercera fue a Elías, quien respondió con su habitual eficiencia brusca. ¿Cómo te va?, preguntó. Como a un hombre que acaba de descubrir que toda su vida fue una mentira. Así que, ya sabes, fantástico. Bien. La ira es útil. La autocompasión no. ¿Cuál es tu plan? Esperaba que me ayudaras a descifrarlo. Nos vemos en mi oficina en 1 hora, y trae todos los registros financieros que puedas encontrar. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, cualquier cosa que pueda mostrar patrones. Pasé la siguiente hora revisando archivos a los que nunca había prestado mucha atención antes. Rena siempre había manejado la mayoría de nuestras finanzas, alegando que ella era mejor con los detalles. Ahora estaba viendo exactamente cuáles eran esos detalles. La oficina de Elías estaba en una de esas casas victorianas convertidas en el centro, todo madera oscura y libros de leyes de aspecto serio.
Sirvió café de una cafetera que parecía haber estado hirviendo desde la administración Carter y extendió mis documentos sobre su escritorio. Dime qué ves, dijo. Estudié los papeles, mi cerebro de ingeniero buscando automáticamente patrones, anomalías, cosas que no encajaban. Cargos de hotel que no reconozco. Facturas de restaurantes para dos cuando yo estaba fuera de la ciudad. Retiros de efectivo todos los martes durante los últimos 6 meses. ¿Qué más? Pagos con tarjeta de crédito a un spa del que nunca he oído hablar. Cargos en Victoria's Secret que definitivamente no eran para mi beneficio. Hice una pausa, viendo algo que me revolvió el estómago. Y pagos a un trastero que no sabía que teníamos. Elías se reclinó en su silla. Lo del trastero es interesante. La gente no suele esconder cosas en un trastero a menos que estén planeando algo. ¿Planeando qué? Podría ser cualquier cosa. Preparación para el divorcio, logística de la aventura, o simplemente guardar regalos de su novia en algún lugar donde no los encontrarías. Sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número del trabajo de Rena. Eso fue rápido, dije, mostrándole a Elías la pantalla. Contesta. Manos libres. La voz de Rena llenó la oficina, tensa de pánico apenas controlado. Fin, ¿qué hiciste? Buenos días a ti también, querida. ¿Cómo estuvo tu reunión? No juegues conmigo. Mi jefe dice que alguien llamó a Recursos Humanos ayer con preocupaciones sobre mi conducta profesional. ¿Qué les dijiste? Les dije la verdad, que mi esposa ha estado teniendo una aventura y mintiendo sobre su paradero, y que me preocupaba cómo esto podría afectar su juicio en el trabajo. Bastardo. Estás intentando que me despidan. No estoy intentando que te despidan, Rena. Solo me estoy asegurando de que todos tengan información precisa sobre la situación. Esto es acoso. Puedo demandarte por esto. Elías se inclinó hacia el teléfono. Señor Arlo, soy Elías Corbin. Represento a su marido. Debo señalar que compartir información fáctica sobre su propio matrimonio no es acoso. Es una divulgación. ¿Quién te preguntó? Su marido lo hizo, cuando me contrató para proteger sus intereses en lo que parece ser una situación cada vez más complicada. La línea quedó en silencio por un largo momento. Cuando Rena volvió a hablar, su voz había cambiado, se había vuelto más calculadora. Fin, tenemos que hablar, solo nosotros dos. ¿Podemos solucionar esto? No creo que podamos. Estás siendo emocional. Lo entiendo. Pero piensa en lo que estás tirando por la borda, 8 años de matrimonio, nuestros planes, nuestro futuro. ¿Qué futuro? El que pasas todos los martes con tu novia mientras yo trabajo hasta tarde para pagar la vida que estás usando para traicionarme. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que iba a suceder, Rena? ¿Cuál era el plan aquí? Otro silencio, luego necesito algunas de mis cosas de la casa. Haz una lista. Las tendré listas. Quiero ir a buscarlas yo misma. Eso no va a pasar. También es mi casa. En realidad Elías interrumpió, no lo es. La escritura está únicamente a nombre de su marido. Legalmente, usted no tiene derecho a entrar en la propiedad sin su permiso. El sonido que llegó a través del teléfono fue algo entre un gruñido y un grito, luego la línea quedó en silencio. Colgó, dije innecesariamente. Volverá. Siempre vuelven cuando se dan cuenta de cuánto están perdiendo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Mason. ¿Podemos vernos? Necesito hablar. Encontré a Mason en el bar de Murphy, el mismo lugar donde Elías había sugerido que nos encontráramos. Era primera hora de la tarde, pero el lugar estaba oscuro y silencioso, perfecto para el tipo de conversación que requería alcohol y privacidad. Mason parecía no haber dormido. Su cabello, normalmente arreglado, estaba revuelto, su ropa de trabajo arrugada como si hubiera dormido con ella. ¿Cómo estás? Le pregunté, deslizándome en la cabina frente a él. Como si toda mi vida se acabara de reorganizar sin mi permiso. ¿Tú? Más o menos igual.
Pedimos cervezas y nos sentamos en silencio un rato, dos hombres tratando de descifrar cómo navegar una situación que ninguno de los dos había imaginado. Kaya se mudó esta mañana, dijo Mason finalmente. Se fue a quedar con sus padres. Lo siento. ¿Lo sientes? Porque parte de mí se pregunta si estás contento de tener compañía en este lío. Pensé en eso. Me alegro de no estar solo en esto, pero no se lo desearía a nadie. Dice que están enamorados. La voz de Mason era plana, sin emociones. Dice que simplemente sucedió, pero que es real. ¿Qué piensas? Creo que 6 meses de mentiras no es algo que simplemente sucede. Creo que tomaron una decisión todos los días para seguir traicionándonos. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. La primera vez podría haber sido un impulso, un error, una debilidad, pero 6 meses de martes por la noche era planificación. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mason. Sinceramente, no tengo ni idea, pero sé lo que no hacemos. ¿Qué es eso? No se lo ponemos fácil. Mason levantó la vista de su cerveza, y vi algo cambiar en su expresión, algo más duro, más decidido. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que quieren estar juntas. Bien, pero no van a destruir nuestras vidas y marcharse limpias. No van a convertirnos en los tontos de esta historia. ¿Cómo es eso? Saqué mi teléfono y le mostré un mensaje de texto que había recibido 1 hora antes de Tommy. Eso se parece a la información. Tommy descubrió algunas cosas interesantes sobre su rutina de los martes por la noche. Mason leyó el mensaje, su expresión se oscureció. Han estado diciendo a la gente que estamos teniendo problemas matrimoniales, que somos difíciles de convivir. Mejor aún. Han estado yendo a terapia de pareja juntas, diciéndole a la terapeuta que están en una situación complicada con cónyuges que no las apoyan. Terapia de pareja, la voz de Mason se elevó, haciendo que algunos otros pacientes nos miraran. Han estado construyendo una narrativa, Mason, convirtiéndose en las víctimas y a nosotros en los villanos, preparándose para justificar lo que están haciendo. Mason terminó su cerveza de un largo trago. ¿Qué más encontró Tommy? ¿Ese trastero? Está lleno de muebles. Muebles bonitos, como si hubieran estado planeando mudarse juntas. ¿Desde cuándo? Según el contrato de alquiler, al menos 3 meses. Nos quedamos con esa información, dejándola asimilarse. Nuestras esposas no solo habían estado teniendo una aventura, habían estado planeando un futuro juntas, preparándose para dejarnos, construyendo un caso para justificar lo que estaban haciendo. Nos jugaron, dijo Mason, completamente. ¿Y cuál es nuestro juego? Miré a mi amigo, y él era mi amigo, quizás el único amigo de verdad que me quedaba, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Les daremos exactamente lo que quieren, dije, pero no de la forma en que lo quieren. ¿Qué quieres decir? ¿Quieren estar juntas? ¿Quieren liberarse de sus maridos difíciles? ¿Quieren que todos entiendan su complicada situación? Sí. Entonces, asegurémonos de que todos lo entiendan todo. Las mentiras, la planificación, el trastero, la terapia de pareja, todo. La expresión de Mason cambió de confusión a comprensión y a algo que casi parecía una sonrisa. ¿Quieres exponerlas? Quiero darles la relación pública para la que se han estado preparando, pero con un poco más de verdad de la que esperaban. Eso es realmente brillante. Eso es solo el principio, dije, sacando otro mensaje de texto de Tommy. Espera a ver qué más encontró. El informe completo de Tommy llegó a la mañana siguiente, y era peor de lo que había imaginado. No solo peor, era exhaustivo, metódico y pintaba un cuadro de traición que iba mucho más allá del simple adulterio. Extendí los documentos sobre la mesa de mi cocina como un general planeando una campaña, registros bancarios, registros telefónicos, capturas de pantalla de redes sociales, declaraciones de testigos de camareros y empleados de hoteles. Tommy había sido minucioso. La cronología era devastadora. La aventura había comenzado hace 8 meses, no 6, como Kala había admitido. Comenzó en un evento de cata de vinos al que habían asistido ambas parejas, continuó a través de una serie de encuentros accidentales y evolucionó hacia la rutina de los martes por la noche que se había convertido en su patrón regular. Pero eso no era lo peor.
Lo peor era la planificación. El trastero era solo el principio. Habían abierto una cuenta corriente conjunta, habían buscado apartamentos juntas. Kala incluso había ido a un abogado, no para pedir asesoramiento sobre divorcio, sino para preguntar sobre derechos de propiedad y obligaciones de manutención conyugal. No solo estaban teniendo una aventura, estaban orquestando una estrategia de salida. Mi teléfono sonó. Mason. ¿Ya viste el informe de Tommy?, preguntó. Lo estoy viendo ahora. ¿Y tú? He estado despierto toda la noche leyéndolo. Fin, han estado planeando esto durante meses. Lo sé. La búsqueda de apartamentos, la planificación financiera, la historia que le han estado contando a la gente sobre nosotros, siendo controladores y emocionalmente indisponibles, todo ha sido preparación. Encontré la página a la que hacía referencia, una serie de capturas de pantalla de un grupo privado de Facebook para mujeres que abandonan matrimonios difíciles. Tanto Rena como Kala eran miembros, publicando regularmente sobre sus situaciones y recibiendo consejos sobre cómo hacer una transición segura fuera de sus relaciones. Leer sus publicaciones fue como ser apuñalado repetidamente con un cuchillo muy pequeño y muy afilado. Rena escribió que soy distante emocionalmente y obsesionado con el trabajo, dije, que no apoyo sus sueños y me niego a comunicarme sobre los problemas. Kala dice que soy controlador y desconfiado, y que no entiendo su necesidad de independencia. Nos quedamos en silencio por un momento, asimilando la realidad de que nuestras esposas habían estado destruyendo sistemáticamente nuestras reputaciones mientras se preparaban para abandonarnos. Hay más, dijo Mason. Más. Página 15. La terapia de pareja no era solo para ellas. Han estado yendo a sesiones sobre cómo terminar compasivamente las relaciones con parejas que no están creciendo. Pasé a la página 15 y sentí algo frío asentarse en mi pecho. Notas de sesiones de terapia obtenidas a través de las conexiones de Tommy que mostraban que Rena y Kala habían estado trabajando con una consejera para planificar su transición fuera de sus matrimonios, no para arreglar sus relaciones con nosotros, sino para terminarlas de la manera más suave posible. Iban a dejarnos, dije. Nos van a dejar. Todo esto, que nos atrapen, el drama, solo está acelerando su cronograma. Entonces, ¿qué hacemos? Aceleramos el nuestro. Estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando sonó mi timbre. Por la ventana, pude ver a Rena de pie en mi porche delantero, con aspecto decidido y llevando lo que parecían ser documentos legales. Rena está aquí, le dije a Mason, con papeles. No firmes nada. Voy para allá. Abrí la puerta y encontré a mi esposa con aspecto de haberse vestido para la batalla, traje profesional, maquillaje perfecto, cabello peinado de una manera que decía que hablaba en serio. Necesitamos hablar, dijo. ¿Sobre qué? Sobre cómo vamos a manejar esta situación como adultos. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Pero debo mencionar que Mason está en camino, y mi abogado está en marcación rápida. Esto no tiene por qué ser hostil, fin. ¿No lo es? Porque desde donde estoy, ha sido bastante hostil durante unos 8 meses. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzada, pero se le pasó rápidamente. Traje los papeles de separación, dijo, levantando la carpeta. Los hizo un abogado. Son justos para ambos. ¿Justos según quién? Mira, sé que estás dolido. Sé que esto no es como ninguno de nosotros quería que terminaran las cosas, pero somos adultos. Podemos manejar esto con dignidad. Dignidad, repetí. Esa es una elección de palabras interesante. ¿Qué se supone que significa eso? Señalé la mesa de la cocina, donde el informe de Tommy todavía estaba extendido como prueba en la escena de un crimen. Significa que sé lo del trastero, la cuenta bancaria conjunta, la búsqueda de apartamentos, las sesiones de terapia sobre cómo dejar a tu marido, la sonrisa porque este es el último día bueno de tu vida. Risas lindo. ¿Recuerdas esa noche? ¿Tu fiesta en la oficina? Daniel. Lleva a Sara a casa. Surgió algo urgente. Música, estoy embarazada. ¿Quién crees que es el padre? Música, el grupo de Facebook donde me has estado pintando como un abusador emocional durante meses. Rena se quedó muy quieta. Me has estado espiando.
He estado descubriendo la verdad sobre mi propia vida. Hay una diferencia. ¿Contrataste a un investigador privado? Contraté a un profesional para documentar hechos. ¿Te gustaría disputar alguno de estos hechos? Se acercó a la mesa y miró los papeles, su rostro cicló a través de emociones como una máquina tragaperras. Shock, ira, cálculo y, finalmente, resignación. ¿Cuánto sabes?, preguntó en voz baja. Todo. ¿Todo? La cronología, la planificación, la narrativa que has estado construyendo sobre lo terrible que soy como marido. La terapia de pareja para ayudarte a dejarme de manera más eficiente, la consulta legal sobre la manutención conyugal. Todo. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que iba a suceder, Rena? ¿Tú y Cale iban a qué? Sentarnos a cenar y explicar que se habían enamorado y que deberíamos estar felices por ustedes. Íbamos a decírselo, eventualmente. ¿Cuándo? ¿Después de que se hubieran mudado juntas? ¿Después de que hubieran convencido a todos de que nosotros éramos los problemas en estos matrimonios? No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Te enamoraste de tu mejor amiga, decidiste que querías una vida diferente y pasaste meses destruyendo sistemáticamente tu vida actual para hacerle espacio. Lo que no entiendo es por qué pensaste que podías hacerlo sin consecuencias. La camioneta de Mason se detuvo en la entrada, y por la ventana, pude verlo bajar con su propia carpeta de papeles. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Rena. Lo mismo que tú. Tratando de descubrir cómo manejar esta situación como adultos. Mason entró por la puerta principal sin llamar, miró a Rena y asintió sombríamente. Señor Arlo, dijo formalmente. Mason, espero que entiendas que nada de esto tenía la intención de hacerte daño. Dijo Mason, levantando la mano. Solo para. Leí el informe. Sé sobre la planificación, la preparación, la historia que ustedes dos han estado contando sobre nosotros. Sé sobre la terapia de pareja y la búsqueda de apartamentos y la cuenta bancaria conjunta. ¿Podemos explicarlo? No, no pueden. Porque no hay ninguna explicación que justifique 8 meses de engaño sistemático. Rena nos miró a los dos, y pude ver que se daba cuenta de que cualquier control que pensaba tener sobre la situación había desaparecido. ¿Qué quieres?, preguntó. Queremos honestidad, dije. Por una vez en todo este lío, queremos la verdad. ¿Bien? Sí, hemos estado planeando estar juntas. Sí, deberíamos habérselo dicho antes. Sí, lo manejamos mal. Pero estamos enamoradas, y no vamos a disculparnos por eso. No les estamos pidiendo que se disculpen por estar enamoradas, dijo Mason. Les estamos pidiendo que asuman la responsabilidad de cómo lo han manejado. ¿Qué significa eso? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. Significa que van a decir la verdad, toda la verdad, de forma oficial. No voy a. Sí, lo harás. Porque si no lo haces, entonces todos escucharán la versión de los hechos que Tommy documentó. Y no creo que esa versión te haga a ti y a Cale parecer tan simpáticas como la que habéis estado contando. Rena miró el teléfono, luego a Mason, luego de nuevo a mí. Me estás chantajeando. Te estoy dando una opción. Puedes decir la verdad voluntariamente, o la verdad puede salir a la luz sin tu cooperación. Pero de cualquier manera, va a salir a la luz. ¿Y si lo hago, si hago tu grabación? Entonces lo manejamos en silencio. Divorcio, división de bienes, todos siguen con sus vidas. ¿Y si no lo hago? Mason intervino. Entonces nos aseguraremos de que todos sepan exactamente cómo sucedió esto realmente. Tu jefe, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos, todos en ese grupo de Facebook donde has estado interpretando a la víctima. Rena se quedó en silencio por un largo momento, mirando los papeles de separación que había comprado como si fueran la evidencia de un crimen. Esto es venganza, dijo finalmente. No, dije. Estos son consecuencias. La venganza sería mucho peor. Me miró, y por un momento, vi a la mujer con la que me había casado hace 8 años, antes de las mentiras,
antes de la traición, antes de que decidiera que nuestra vida juntos no valía la pena preservarla. De acuerdo, dijo. Lo haré. Pulsé grabar. Diga su nombre para que conste, dije, sosteniendo el teléfono entre nosotros como un micrófono en la peor conferencia de prensa del mundo. Rena Catherine Arlo. ¿Y entiende que está haciendo esta declaración voluntariamente? Sí. Mason se sentó frente a nosotros, su expresión indescifrable. Afuera, la mañana suburbana continuó su rutina pacífica, completamente ajena al pequeño apocalipsis que estaba ocurriendo en mi cocina. Háblanos de tu relación con Cale Retton, dije. Rena respiró hondo. Cale y yo somos amigas desde la universidad. Hemos estado involucradas sentimentalmente durante aproximadamente 8 meses. ¿Cómo empezó? En el evento de cata de vinos el otoño pasado. Ambas habíamos bebido demasiado y terminamos hablando de lo insatisfechas que estábamos en nuestros matrimonios. Una cosa llevó a la otra. Y después de esa noche, empezamos a quedar para tomar café, luego para almorzar, luego. Se interrumpió. ¿Luego qué? Luego nos dimos cuenta de que sentíamos cosas la una por la otra que iban más allá de la amistad. Cuando decidieron empezar la rutina de los martes por la noche. Hace unos 6 meses. Les dijimos a nuestros maridos que íbamos a tener noches de chicas, pero en realidad estábamos pasando tiempo juntas. ¿Dónde? Hoteles, la mayoría. A veces en el trastero que alquilamos. Háblame del trastero. La voz de Rena se hizo más pequeña. Necesitábamos un lugar para guardar cosas. Muebles para cuando nos mudáramos juntas, artículos personales que no queríamos que nuestros maridos encontraran. ¿Cómo cuáles? Regalos que nos compramos, ropa, fotos. Cuando decidisteis dejar vuestros matrimonios. Empezamos a hablar de ello seriamente hace unos 4 meses. ¿Y hicisteis planes concretos? Sí. Buscamos apartamentos. Abrimos una cuenta corriente conjunta. Empezamos a ver a un terapeuta para que nos ayudara a navegar la transición. ¿Qué tipo de transición? Dejar nuestros matrimonios y empezar una vida juntas. ¿Este terapeuta os aconsejó que le contarais a vuestros maridos sobre la aventura? El silencio se extendió por casi 30 segundos. ¿Rena? Dijo que debíamos centrarnos primero en nuestra propia salud emocional. Que necesitábamos ser lo suficientemente fuertes para manejar las consecuencias antes de poder ser honestas sobre la situación. Así que te aconsejó que siguieras mintiendo. Ella nos aconsejó que nos cuidáramos a nosotras mismas. Mason se inclinó hacia adelante. ¿Y el grupo de Facebook? Rena lo miró, luego volvió a mirar el teléfono. ¿Qué pasa con él? Háblanos de las publicaciones que hiciste describiendo tu matrimonio. Estaba desahogándome. Estaba frustrada y confundida, y necesitaba apoyo. ¿Apoyo para qué? Para dejar un matrimonio que no funcionaba. Pero no solo te estabas desahogando, ¿verdad? Estabas construyendo un caso. No sé a qué te refieres. Saqué una de las impresiones de Tommy y leí en voz alta. Mi marido es emocionalmente inaccesible y se niega a trabajar en nuestra relación. Está obsesionado con su trabajo y desestima mis necesidades. Siento que estoy casada con un extraño que no se preocupa por mi felicidad. ¿Escribiste eso? Sí. ¿Es cierto? Otro largo silencio. Así me sentía en ese momento. ¿Pero es preciso en cuanto a los hechos? ¿Me he negado a trabajar en nuestra relación? Has estado distante. ¿Me he negado a la terapia de pareja cuando me la has pedido? No me la has pedido. Porque nunca me dijiste que había un problema. Ya estabas en terapia de pareja con otra persona. Eso no es. No era lo mismo. ¿Y esta publicación? Creo que mi marido sospecha algo, lo que lo está volviendo más controlador y paranoico. Estoy empezando a sentirme insegura en mi propia casa. ¿Escribiste eso? Sí. ¿Alguna vez te he hecho sentir insegura? No. ¿Alguna vez he sido controlador? Últimamente has estado haciendo más preguntas.
Porque mi esposa me estaba mintiendo todos los martes durante 6 meses. Escribiste esa publicación para que pareciera que yo era abusivo. La escribí porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que yo descubriera la verdad? Miedo de cómo reaccionarías. ¿Cómo pensaste que reaccionaría? Pensé que te enojarías. Estoy enojado. ¿Pero te he amenazado? ¿He intentado hacerte daño a ti o a Kale o a cualquier otra persona? No. Entonces, la publicación sobre sentirse inseguro era una mentira. Así me sentía. Basado en algo que podría hacer, no en algo que había hecho. Sí. Mason se hizo cargo del interrogatorio. Kale hizo publicaciones similares sobre mí. La ayudaste a escribirlas. Hablamos de nuestras situaciones, sí. Coordinaron sus historias. Nos apoyamos mutuamente. Haciendo que su marido sonara abusivo y controlador. Compartiendo nuestras experiencias. Experiencias que eran en gran parte ficticias. Eso no es justo. Que no es justo, dijo Mason, con la voz más dura. Son 8 meses de mentiras. Lo que no es justo es convertirnos en los villanos de una historia en la que éramos las víctimas. Nunca quisimos hacer daño a nadie. Pero nos hicieron daño. Deliberada y sistemáticamente. Intentábamos proteger a todos. Mintiendo. Manejando una situación difícil con el mayor cuidado posible. Me incliné hacia adelante. Rena, ¿entiendes que lo que has hecho tiene consecuencias? Sí. ¿Entiendes que esas consecuencias se extienden más allá de nuestro matrimonio? ¿Qué quieres decir? Me refiero a tu trabajo, tu reputación, tus relaciones con amigos y familiares. ¿Entiendes que todo eso se ve afectado por las decisiones que has tomado? Por primera vez desde que habíamos empezado a grabar, Rena parecía realmente asustada. Fin, no puedes destruir mi carrera por esto. No estoy destruyendo nada. Simplemente ya no te estoy protegiendo de las consecuencias naturales de tus acciones. Eso no es justo. ¿Qué sería justo, Rena? ¿Cuál sería la consecuencia apropiada por 8 meses de engaño y traición sistemáticos? No lo sé. Yo tampoco. Pero sé lo que no va a pasar. ¿Qué? No vas a salir indemne de esto. No vas a poder hacerte la víctima. No vas a poder reescribir la historia para convertirte en la heroína de la misma. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré a Mason, quien asintió levemente. Ahora, vas a hacer algunas llamadas telefónicas, dije. Vas a llamar a tu jefe y explicar que tu vida personal podría afectar tu reputación profesional. Vas a llamar a tus padres y decirles la verdad sobre por qué tu matrimonio está terminando. Vas a publicar en ese grupo de Facebook y corregir la información sobre qué tipo de marido soy en realidad. ¿Y si no lo hago? Entonces Mason y yo haremos esas llamadas por ti, y seremos mucho menos diplomáticos al respecto. Rena se quedó mirando el teléfono durante un largo momento, luego me miró con una expresión que nunca antes había visto. No ira, no desafío, sino algo más cercano a la resignación. Haré las llamadas, dijo. Bien. ¿Y Rena? Sí. ¿Esta grabación? Va a Tommy, a Elías, y a una caja de seguridad. Por si decides cambiar tu historia más tarde. Lo entiendo. Detuve la grabación y dejé el teléfono. La cocina se sentía diferente ahora, como una sala de tribunal después de que se ha emitido un veredicto. Hay una cosa más, dijo Mason. ¿Qué? Kaya va a hacer una grabación similar hoy. Ella nunca aceptará eso. Lo hará si quiere que esto se mantenga en privado. Porque si no lo hace, entonces todos escucharán ambas grabaciones y verán todas las pruebas de Tommy y sacarán sus propias conclusiones sobre qué tipo de personas sois ambas. Rena recogió sus papeles de separación, que ahora parecían pintorescos e irrelevantes. Debería irme, dijo. Sí, deberías. Se detuvo en la puerta. Para lo que valga, siento que haya pasado así. No, no lo sientes, dije. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Después de que ella se fue,
Mason y yo nos sentamos en mi cocina rodeados de los escombros de nuestras vidas anteriores. ¿Crees que realmente hará esas llamadas?, preguntó Mason. Hará algunas de ellas. Las que tenga que hacer para protegerse. ¿Y las otras? Nos encargaremos de las otras. Esto parece que apenas estamos empezando. Miré el informe de Tommy, todavía extendido sobre la mesa como un plan de batalla. Sí, apenas estamos empezando, dije. Tuvieron 8 meses para planificar su salida. Nosotros nos tomaremos nuestro tiempo para planificar sus consecuencias. ¿Qué sigue? Saqué mi teléfono y desplacé los contactos hasta que encontré el número que buscaba. Luego, nos aseguraremos de que todos sepan la verdad. Toda la verdad. ¿A quién llamas? Al jefe de Rena, dije, marcando. Es hora de tener esa conversación sobre conducta profesional. La conversación con el jefe de Rena, David Chen, fue más productiva de lo que esperaba. David era el tipo de ejecutivo que entendía que los escándalos personales tenían una forma de convertirse en problemas profesionales, especialmente en la industria de dispositivos médicos donde la confianza y la reputación lo eran todo. Aprecio que me haya puesto al tanto, señor Arlo. Dijo después de que le diera una versión sanitizada de los eventos recientes. Rena es una empleada valiosa, pero no podemos permitir que el drama personal afecte nuestra imagen corporativa. No le pido que la despida, dije, aunque tampoco le pedía que no lo hiciera. Solo pensé que debería saber que podría haber cierta publicidad alrededor de su vida personal en las próximas semanas. ¿Qué tipo de publicidad? El tipo que involucra redes sociales, procedimientos de divorcio y preguntas sobre el juicio profesional. Hubo una pausa. Ya veo. Bueno, gracias por el aviso. Lo manejaremos apropiadamente. Después de que colgué, Mason me miró con algo que se acercaba a la admiración. Eso fue frío, dijo. Eso fue práctico. Rena hizo este lío. Yo solo me aseguro de que lo asuma. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Tommy. Tengo algo que necesitas ver. ¿Puedes verme en Murphy's en 1 hora? El bar de Murphy se estaba convirtiendo en nuestra sede extraoficial, el lugar donde planeábamos el desmantelamiento sistemático de nuestras vidas anteriores. Tommy ya estaba allí cuando Mason y yo llegamos, sentado en la cabina de atrás con una carpeta que parecía aún más gruesa que su primer informe. Caballeros, dijo a modo de saludo. Espero que estén sentados para esto. ¿Qué encontraste?, pregunté. ¿Recuerdas a la terapeuta de pareja que estaban viendo, la doctora Patricia Williams? Sí. No tiene licencia en Minnesota. Mason y yo nos miramos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no es una terapeuta real. Es una coach de vida con un título falso que dirige talleres de transición de relaciones para mujeres que quieren dejar a sus maridos. ¿Estás bromeando? Ojalá lo fuera. Y se pone mejor. Ha sido investigada por la Oficina del Fiscal General del Estado por fraude. Resulta que ha estado llevando a cabo esta estafa durante años, dirigiéndose a mujeres en matrimonios infelices y convenciéndolas de pagar por orientación profesional sobre cómo salir de sus relaciones. Tommy deslizó una impresión sobre la mesa. Este es su sitio web. Mira los testimonios. Los leí, sintiéndome enfermo. Historia tras historia de mujeres que habían utilizado los servicios de la doctora Williams para hacer una transición compasiva de sus matrimonios, mientras pintaban a sus maridos como emocionalmente no disponibles o controladores. Es una plantilla, dije. ¿Exacto? Les da un guión sobre cómo justificar la ruptura, cómo construir un caso para demostrar que sus maridos son el problema y cómo minimizar su propia responsabilidad en el fracaso del matrimonio. ¿Kaya y Rena pagaron por esto? $500 cada una por un paquete de 6 sesiones. Y aquí está lo mejor. La doctora Williams se especializa en transiciones de relaciones del mismo sexo. Se dirige específicamente a mujeres que abandonan a sus maridos por otras mujeres. Mason golpeó su cerveza con la suficiente fuerza como para derramar espuma sobre la mesa. Así que, todo esto fue planeado desde el principio. Peor aún, dijo Tommy. Encontré registros de que asistieron a uno de sus talleres de fin de semana hace 3 meses. El tema era, construir su nueva vida mientras se gestionan parejas difíciles, punto.
Parejas difíciles, repetí. Eso es lo que somos. Según su manual, sí. Todo está diseñado para que las mujeres se sientan víctimas y heroínas al mismo tiempo. Son víctimas de maridos que no las apoyan, pero son heroínas por encontrar el coraje de perseguir su auténtico yo. Sentí algo caliente y agudo subirme al pecho. Ya no solo ira, sino algo más parecido a la rabia. Convirtieron nuestros matrimonios en una transacción comercial, dije. Parece que sí. Y aquí está la parte realmente interesante. La doctora Williams garantiza que sus clientes podrán salir de sus matrimonios con un impacto financiero mínimo y un apoyo emocional máximo. ¿Cómo? Siguiendo su sistema. Documenta las deficiencias de tu marido, crea una red de apoyo que valide tu decisión, crea una red de seguridad financiera y cronometra tu salida para obtener la máxima ventaja. Mason estaba leyendo el material del taller, su rostro se oscurecía con cada página. Escucha esto, dijo. Fase 3. Gestionar la transición. Una vez que hayas establecido tu narrativa y asegurado tus recursos, es hora de empezar a distanciarte de tu pareja actual. Esto puede implicar conflictos estratégicos, retirada emocional y una cuidadosa documentación de las respuestas negativas de tu pareja a tus nuevos límites. Conflictos estratégicos, dije. Como todas esas peleas que Rena inició sobre mí trabajando demasiado. Y abstinencia emocional, como Kaya, que de repente necesita espacio para encontrarse a sí misma. Tommy sacó otro documento. Esta es una lista de respuestas recomendadas a los comportamientos comunes del marido durante la fase de transición. Si hace demasiadas preguntas, es controlador. Si intenta trabajar en la relación, es manipulador. Si se enoja por las mentiras, es abusivo. Es un juego amañado, dijo Mason. Hiciéramos lo que hiciéramos, íbamos a ser los malos. Ese era el objetivo, dijo Tommy. El sistema solo funciona si se puede pintar a los maridos como el problema. Pensé en todas las conversaciones que Rena y yo habíamos tenido en los últimos meses. Las veces que intenté hablar sobre por qué ella parecía distante, solo para que me dijeran que estaba siendo paranoico. Las veces que sugerí que pasáramos más tiempo juntos, solo para ser acusado de ser pegajoso. Las veces que pregunté sobre sus noches de los martes, solo para que me hicieran sentir que estaba siendo controlador. Cada respuesta había sido escrita. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Lo usamos, dijo Tommy. Esta falsa terapeuta, este sistema fraudulento, todo este elaborado juego de estafa, todo es evidencia de que lo que les pasó no fue una evolución natural de matrimonios infelices. Fue un esquema calculado. ¿Evidencia para qué? Para lo que ustedes quieran que sea evidencia. Procedimientos de divorcio, divulgación pública, consecuencias profesionales. Esto lo cambia todo. Mason se recostó en la cabina, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Ellas pensaron que eran muy inteligentes. Pensaron que lo tenían todo resuelto, asentí. Orientación profesional, un sistema infalible, un resultado garantizado. Lo que tenían, dijo Tommy, era un fraude que les quitaba el dinero y les enseñaba cómo destruir sus matrimonios mientras se sentían bien al respecto. Saqué mi teléfono y desplacé mis contactos hasta que encontré el número de la oficina del fiscal general del estado. ¿Qué haces?, preguntó Mason. Presentar una queja. Si esta mujer Williams está estafando, hay que detenerla. ¿Y si esa queja se hace pública? Entonces cualquiera que tenga curiosidad sobre por qué terminó nuestro matrimonio tendrá acceso a información muy interesante sobre la orientación profesional que recibieron nuestras esposas. Hice la llamada, dando detalles sobre las credenciales falsas y la práctica de terapia fraudulenta de la doctora Williams. La investigadora con la que hablé estaba muy interesada en los materiales que Tommy había reunido, especialmente la documentación del taller y los testimonios de los clientes. Hemos estado construyendo un caso contra la doctora Williams durante meses, me dijo. Su evidencia podría ser exactamente lo que necesitamos para cerrarla. ¿Y la queja será de dominio público? Una vez que presentemos cargos, sí. Todas las pruebas pasarán a ser de dominio público. Después de colgar, los tres nos quedamos en silencio por un momento, asimilando las implicaciones. Esto es más grande que nuestros matrimonios, dijo Mason finalmente. Sí, lo es.
Esta mujer ha estado destruyendo familias durante años, quitándoles dinero a mujeres vulnerables y enseñándoles a arruinar sus vidas mientras se sienten justas al respecto. Y nuestras esposas cayeron por completo. No solo cayeron, dije. Pagaron por ello. Asistieron a talleres. Siguieron el sistema paso a paso. ¿Y ahora qué? Miré la evidencia extendida sobre nuestra mesa, luego a mis dos aliados en esta extraña guerra que nunca quise librar. Ahora, nos aseguraremos de que todos sepan la verdad, toda la verdad. La aventura, las mentiras, la terapia falsa, el engaño sistemático, todo. Eso las va a destruir, dijo Mason. Ellas se destruyeron a sí mismas. Nosotros solo nos aseguramos de que todos puedan ver claramente los escombros. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Rena. Necesitamos hablar. Emergencia. Le mostré el mensaje a Mason y Tommy. ¿Crees que se enteró de la doctora Williams?, preguntó Mason. Solo hay una forma de averiguarlo, dije, poniéndome de pie. Pero esta vez, ella viene a nosotros en nuestros términos. Le envié un mensaje de texto, Bar de Murphy, 1 hora. Trae a Cale. Luego pedí otra ronda y me acomodé para esperar la confrontación final. Llegaron exactamente 1 hora después, pareciendo dos personas caminando hacia su propia ejecución. Rena claramente había estado llorando, y Cale parecía no haber dormido en días. Se detuvieron en la entrada del bar de Murphy, escudriñando la habitación hasta que nos vieron en la cabina de atrás. El bar estaba más concurrido ahora, lleno de gente después del trabajo que no tenía idea de que estaban a punto de presenciar el acto final de un drama suburbano que se había estado gestando durante meses. Caballeros, dijo Rena al acercarse, su voz tensa con pánico apenas controlado. Necesitamos discutir algunas cosas. Siéntense, dije, señalando las sillas frente a nosotros. Se sentaron, y pude ver a ambas asimilando la cantidad de documentos sobre nuestra mesa. Los informes de Tommy, el material del taller de la doctora Williams, registros bancarios, registros telefónicos, el archivo completo de su engaño. Han estado ocupados, dijo Cale, intentando ser sarcástica pero cayendo en un lugar más cercano al miedo. Hemos sido exhaustivos, respondió Mason. Algo que ustedes dos podrían haber intentado. ¿Qué quieren?, preguntó Rena, yendo directo al grano. Queremos que entiendan la situación en la que están, dije. Toda. ¿Qué situación? Tommy se inclinó hacia adelante. La situación en la que su terapeuta de pareja es una estafadora que está siendo investigada por el fiscal general del estado. La situación en la que ustedes pagaron dinero para aprender a destruir sistemáticamente sus matrimonios. La situación en la que todo lo que han hecho durante los últimos 8 meses fue parte de un elaborado juego de estafa. El color se les fue de la cara a ambas. Eso es imposible, susurró Cale. La doctora Williams es una terapeuta con licencia, dijo Rena, pero su voz carecía de convicción. La doctora Williams es una coach de vida con un título falso que dirige una estafa dirigida a mujeres en matrimonios fracasados, dijo Tommy, deslizando los documentos de la investigación sobre la mesa. Lo ha estado haciendo durante años. Leyeron los papeles en silencio, sus expresiones cambiando de la incredulidad al horror y a algo que se acercaba a la desesperación. Esto no puede ser real, dijo Rena. Es muy real, y todo va a ser de dominio público una vez que el fiscal general presente los cargos. Lo cual debería ser en cualquier momento, añadí, especialmente porque les proporcionamos pruebas detalladas de su base de clientes y métodos. Cale levantó la vista de los documentos. ¿Nos delatasteis? La delatamos a ella. Ustedes dos son solo daños colaterales. Pero todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo sabrá que le pagaste a una estafadora para que te enseñara a destruir tus matrimonios mientras te sentías bien al respecto, dijo Mason. Sí, ese es el objetivo. El teléfono de Rena sonó. Ella lo miró y se puso aún más pálida. ¿Tu jefe?, pregunté. Ella asintió. Probablemente deberías contestar eso. Se alejó de la mesa para atender la llamada. No pudimos escuchar la conversación, pero su lenguaje corporal contó la historia. Hombros caídos, cabeza negando, mano presionada contra la frente. La están despidiendo, dijo Cale en voz baja. Probablemente,
asintió Tommy. A las empresas no les gustan los empleados que se convierten en problemas de relaciones públicas. Esto es una locura. Todo esto por una aventura. Todo esto por 8 meses de engaño sistemático, fraude y abuso emocional, corrigió Mason. La aventura fue solo el principio. Rena volvió a la mesa, con el rostro pálido. ¿Y bien?, pregunté. Estoy suspendida a la espera de una investigación interna sobre mi conducta profesional. Eso es desafortunado. ¿Desafortunado? Finn, has destruido mi carrera. No he hecho nada más que decir la verdad. Si la verdad destruye tu carrera, quizás deberías haberlo considerado antes de decidir vivir una mentira. Esto es venganza, pura y simple. No, esto son consecuencias. La venganza implicaría que yo hiciera algo para hacerte daño. Las consecuencias implican que tú experimentes los resultados naturales de tus propias decisiones. Cale había estado leyendo más documentos mientras hablábamos. Ahora, levantó la vista con lágrimas en los ojos. Los talleres, el grupo de Facebook, la estrategia de separación, todo era falso. Todo estaba diseñado para separarte de tu dinero mientras te hacía sentir justificada por destruir tu matrimonio, dijo Tommy. Clásico juego de estafa. Apuntar a personas vulnerables, darles lo que quieren escuchar, tomar su dinero y desaparecer cuando las cosas salen mal. Pero realmente nos queremos, dijo Cale desesperadamente. Esa parte era real. Quizás lo fue, dije. Pero todo lo que hicieron al respecto fue guionizado por una estafadora. ¿Y ahora qué?, preguntó Rena. Ahora, lidian con las consecuencias de sus elecciones, ambas. ¿Qué significa eso? Mason respondió. Significa que el distrito escolar de Cale se enterará de que una de sus maestras pagó dinero para aprender a engañar sistemáticamente a su marido. Significa que tu empresa se enterará de que su gerente de relaciones públicas estuvo involucrada en una investigación de fraude. Significa que todos en tu círculo social se enterarán de que tus problemas matrimoniales fueron fabricados por una estafadora. No pueden hacernos esto, dijo Rena. No les estamos haciendo nada. Simplemente no los estamos protegiendo de las consecuencias de lo que se hicieron a sí mismos. Pero la gente nos juzgará. Pensarán que somos personas horribles. Ustedes son personas horribles, dije en voz baja. Acaban de pasar 8 meses demostrándolo. El bar se había vuelto más silencioso a nuestro alrededor, y me di cuenta de que nuestra conversación estaba atrayendo la atención. Otros clientes nos miraban, percibiendo la tensión y el drama. ¿Esto es suficientemente público?, preguntó Rena. ¿Podemos discutir esto en privado, por favor? No, dije. Hiciste públicas nuestras vidas privadas cuando empezaste a publicar mentiras sobre nosotros en las redes sociales. Hiciste públicos nuestros matrimonios cuando los convertiste en una obra de arte para tu falsa terapeuta. Ya no tienes privacidad. Finn, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, protégeme de las consecuencias de tus acciones. Por favor, ayúdame a encubrir lo que has hecho. Por favor, finge que 8 meses de mentiras y traición no importan. Por favor, recuerda que una vez me amaste. Las palabras quedaron en el aire entre nosotros, y por un momento, sentí algo que podría haber sido arrepentimiento. No por lo que estaba haciendo, sino por lo que habíamos perdido, por la mujer con la que me había casado que de alguna manera se había convertido en la extraña sentada frente a mí. Si te amé, dije finalmente. Pero la mujer que amaba no habría hecho lo que has hecho. La mujer que amaba no habría pagado a una estafadora para que le enseñara a destruir nuestro matrimonio. La mujer que amaba no habría pasado 8 meses traicionando sistemáticamente todo lo que construimos juntos. La gente cambia, Finn. Sí, lo hacen, y a veces se convierten en personas que merecen exactamente lo que obtienen. Cale había estado llorando en silencio durante este intercambio. Ahora, miró a Mason. ¿Hay algo que pueda decir para que detengas esto? Mason consideró la pregunta seriamente. Podrías empezar por decir la verdad, toda la verdad. Públicamente. Podrías publicar en ese grupo de Facebook y explicar que todo lo que dijiste sobre mí era mentira. Podrías llamar a tus padres y a mis padres y explicar lo que realmente pasó.
Podrías asumir la responsabilidad de lo que has hecho en lugar de intentar hacerte la víctima. ¿Y si hago eso? Entonces quizás manejemos el resto de esto en silencio. Quizás no nos aseguremos de que todos se enteren de la doctora Williams y sus talleres y la forma sistemática en que destruiste tu matrimonio. ¿Y si no lo hago? Entonces todos se enteran de todo. Tu escuela, tu familia, tus amigos, todos. Cale miró a Rena, quien miraba la mesa como si intentara volverse invisible. ¿Qué piensas?, le preguntó Cale. Creo que estamos jodidas de cualquier manera, dijo Rena. Pero quizás si controlamos la narrativa, podemos minimizar el daño. No hay control de esta narrativa, dije. Solo hay decir la verdad o que la verdad sea dicha por ti. Se sentaron en silencio por un largo momento, sopesando opciones que todas conducían al mismo lugar, exposición pública y consecuencias personales. De acuerdo, dijo Rena finalmente. Lo haremos. Diremos la verdad. Toda. Toda. ¿Públicamente? Sí. Y asumirás la responsabilidad de lo que has hecho en lugar de intentar culparnos a nosotros o a las circunstancias o a cualquier otra persona. Sí. Miré a Mason, quien asintió levemente. Entonces tenemos un trato, dije. Ustedes dicen la verdad, asumen la responsabilidad y afrontan las consecuencias de sus elecciones. A cambio, nosotros no empeoramos activamente las cosas para ustedes. ¿Cómo sabemos que cumplirán su palabra?, preguntó Cale. Porque a diferencia de ustedes, dijo Mason, nosotros realmente decimos lo que pensamos. Salieron del bar de Murphy pareciendo dos personas que acababan de firmar sus propios documentos de rendición, lo que en cierto modo habían hecho. ¿Crees que realmente lo harán?, preguntó Tommy después de que se fueron. Harán algunas cosas, dije, las partes que tienen que hacer para protegerse. ¿Y el resto? El resto saldrá a la luz de todos modos. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, especialmente cuando es tan fea. Mason terminó su cerveza y se levantó. ¿Y ahora qué? Ahora, nos vamos a casa a nuestras casas vacías y descubrimos cómo construir nuevas vidas a partir de los escombros de las viejas. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en eso mientras salíamos al estacionamiento. El sol se estaba poniendo sobre el paisaje suburbano donde había pensado que estaba viviendo una vida normal y feliz hace solo una semana. No, dije finalmente. Ningún arrepentimiento. Ellas tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con ellas. Por primera vez en 8 meses, todos saben la verdad. Toda la verdad. Toda la verdad, y a veces esa es la mejor venganza de todas. Condujimos a casa en coches separados, dos hombres que habían descubierto que sus esposas eran extrañas y sus matrimonios eran mentiras, pero que habían encontrado algo inesperado en los escombros, la satisfacción de asegurarse de que todo lo malo se sepa.